Shalom a todos, un saludo cordial, bendiciones a todos. Hoy voy a estar compartiendo una segulá que nos traen los sabios de la Kabbalah para recuperar la visión, para mejorar la vista. Aquellas personas que tienen pérdida, escasez de vista, pues aquí voy a estar compartiendo estos remedios que les decía son segulot, son prácticas espirituales para mejorar la visión. Siempre aconsejando, obviamente, que es bueno que la persona vaya al oftalmólogo, que vaya al doctor para que vea la vista. Pero a nivel espiritual existen algunos remedios y uno de ellos primeramente es en el día de Shabbat. Los sabios especifican específicamente que al momento de hacer el Kiddush, que es la santificación que se hace el día del Shabbat, el viernes en la noche, mientras esté haciendo el Kiddush, se recomienda primero que la persona vea las velas del Shabbat, que mire las candelas de Shabbat y que puede pedir a Dios en mérito de las candelas de Shabbat, en mérito de la energía sagrada y tan poderosa del día de Shabbat, que es una energía que tiene la fuerza espiritual de sanar incluso, pues puede pedir por su curación y por su sanación para recuperar la visión. Lo segundo es que mientras la persona, cuando se hace el kiddush, se tiene que mirar el vino, mirar con los ojos en el vino, dicen los sabios, esto también ayuda, es una segulá para proteger la vista, para mejorar la visión y los sabios lo recomiendan. Ahora, existen otros tratamientos naturales que también contribuyen a mejorar la vista. Uno de ellos es tomar jugo de zanahorias. Esto es muy bueno para recuperar la visión. O puede comer la zanahoria cruda o sencillamente lo bate y hace un jugo y se lo bebe de zanahoria pura. Otro consejo es la calabaza. La persona puede igual comer la calabaza o puede hacer una especie de jugo igual y lo bebe. Y el tercer aspecto es lavarse los ojos, la cara con la baba de la aloe vera, de la sábila. Usted coge esos cristalitos, esos cristales y con eso usted saca un poco de esa baba, lo mezcla un poco con agua y con esa agua usted se la pasa por los ojos, lava bien los ojos o puede coger primero el cristal, esa babita que tiene muchas propiedades curativas y la puede pasar así pura, bastante por todo su rostro y por sus ojos, y luego coge agua y se lava el rostro completamente y es una manera de refrescar la vista. Así que aquí tiene algunos consejos, algunas segulot que usted puede poner en práctica para, con el favor y la bendición del Eterno, recuperar la visión o por lo menos mejorar un poco la vista, tanto de manera natural como de manera espiritual. Hasta aquí con el vídeo de hoy. Todas las bendiciones. Si sabe o conoce a alguien que este vídeo le pueda ayudar, por favor, comparta el vídeo con aquellas personas que usted sepa que esta información les pueda beneficiar. Shalom y bendiciones a todos.